Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Gracias por tomarse el ratito, por sumarse en este espacio. Hoy nos acompaña Alberto Loyarte, que nos va a estar dando una charla, ahora nos va a contar un poco mejor, pero nos va a estar dando una charla acerca de la ley de propiedad horizontal y cómo convive la ley de propiedad horizontal con todas las partes involucradas dentro del rubro inmobiliario consorcio, ¿no? Hablamos de los inquilinos, los propietarios, el consorcio en sí mismo, la inmobiliaria, cómo entra en juego la ley en sí misma, el Código Civil, los reglamentos, ¿no? Cómo son todas estas escalas de jerarquía dentro de un consorcio. La idea, bueno, ahora Alberto nos va a contar también sus credenciales. Él tiene su programa de radio, muchos años en el rubro, seguramente algunos de ustedes ya lo conozcan. Ahora nos va a contar un poco mejor acerca de su perfil. La idea es que él nos pueda hacer su presentación durante unos 30, 40 minutos más o menos. Creo que es el tiempo estipulado que tiene. Los que tengan dudas y preguntas, vayan canalizándolas por el chat. Vamos a dejar un espacio al final de la charla como para poder responder todo esto, ¿sí? Como les contábamos también, va a quedar grabado y subido después a posteriori al blog. Así que sin mucho más preámbulo, sin mucha más introducción, Alberto, te cedo la palabra, si querés contarnos un poquito de vos, y ya empiezo a hacer la pantalla compartida, si vemos la presentación. Bueno, yo soy corredor inmobiliario desde hace 30 años, productor de seguros desde 2008, administrador de consorcio desde hace 10 años. No ejerzo la administración de consorcio por razones de salud, mi señora no me lo permite. Y como hay que hacer lo que hay alguien que manda, hay que saber obedecer. Esa parte no la ejerzo, pero tengo desde hace 3 años presentado un proyecto en la Cámara de Diputados con un amigo, colega, respecto a todo un proyecto para la baja despensa. O sea que me mantengo activo en el tema administración de propiedades. Por el otro lado, bueno, seguros en particular, yo solamente me he especializado en seguros vinculados a las propiedades, tanto de caución como integrales de consorcio, y todo lo que sea hogar y accidentes personales, todo lo no automotores, no motos, no me interesa ese área. Y como inmobiliaria, todas las operaciones típicas de inmobiliaria. Por eso me doy la posibilidad de mezclar estos dos ámbitos para que, o 3 ámbitos para ver cómo quedan relacionados y cómo el corredor inmobiliario tiene un vínculo con lo que es de propiedad horizontal y tiene que conocer. Y hay que conocer también una serie de temas vinculados. Y por lo pronto, si vamos a empezar ya con la presentación, también tenemos que tener un poquito idea de dónde arranca nuestra legislación. ¿Por qué? Porque obviamente no había un título de propiedad cuando llegaron los conquistadores. Entonces, hay que saber un cachito la idea de por qué se llegó a esto y a partir de cuándo y de qué forma eso fue repercutiendo y hasta que se modificaron la normativa en los años recientes, particularmente en el 2015, cuando se incorporó todo lo de propiedad horizontal de la 13512 al Código Civil y Comercial, con algunos problemas, porque convengamos que fue una reforma muy traída de los pelos, donde se quedaron un montón de artículos en el camino de muchas leyes y bueno, era una necesidad política el tenerla y bueno, se hizo, pero hay aspectos que quedaron en el camino que hoy todavía nos siguen trayendo algunos problemas. Pero vamos a recorrer rápidamente un poquito de la historia. ¿Cómo era la propiedad cuando el Virreinato de la Plata existía? Y bueno, habría compras de tierra, ¿a quién? Al rey. El rey era dueño de todo. Había una legislación para los chacareros, había encomiendas y resguardos que comprendían hasta a los aborígenes que vivían en esa tierra para
evangelizarlos, entre otras cosas, teóricamente. No nos olvidemos que todavía en esa época existía la esclavitud. Esta era la dimensión de nuestra ciudad, por decir algo, en cuanto a que eran poquitas cuadras. Así que después de la Revolución de Mayo y hasta el 1822 hubo algunos cambios, se declaró la tierra pública, hubo algunas reformas agrarias. No nos olvidemos que con Rivadavia se hizo el famoso préstamo con la Baring Brothers a partir de la ley de enfiteusis, que eso traía aparejado la garantía de las tierras para los préstamos que tomaba el Estado. Y había disputas por la tierra, en particular porque se desalojaba a los aborígenes para poder ocupar tierras para darle fines, sobre todo de ganadería en aquella época. ¿Puedes pasar la lámina, por favor? Sí, por supuesto. No perdimos. Bueno, un punto determinante ya fue la Constitución del 53, que estableció el dominio originario de la tierra por parte del Estado Nacional, ya como un sustento jurídico de lo que es la propiedad de la tierra. Y otorgó la facultad al Congreso Nacional de legislar sobre este tema. En el año 1867, Dalmacio Díaz Vélez, Dalmacio de Sarfield, no Díaz Vélez, otra avenida, cambiamos de avenida, discúlpenme. En su primer código civil, que si ustedes observan ese código civil, tenía una división muy interesante donde tenía lo relativo a las cosas, lo relativo a los no nacidos, lo relativo a los nacidos y lo relativo a los fallecidos. Ese era el esquema de la estructura que tenía este código, que con la modificación de 2015 se modificó. Pero bueno, ya había un concepto de inmueble urbano, que era todo terreno o edificio situado dentro de un casco de una ciudad o de un pueblo que ya estaba de alguna manera sistemáticamente ordenado. Se empezó a adquirir las propiedades de los inmuebles urbanos en forma similar a las actuales, por la entrega material, o sea, la tradición, la inscripción en el registro de la propiedad, que ya existían en aquella época, la prescripción, el caso de las ocupaciones prescriptivas, como la usucapio, ya era existente en la sucesión, que era otra forma de recibir la propiedad de una tierra, y la compraventa. Pero en esta época, y todavía no había posibilidades de que en una misma propiedad hubiera propietarios que no fueran condóminos. Así que todavía eso faltan unos años más. Y estamos hablando de 1867. La ley que fijó por primera vez la 13512, la ley de propiedad horizontal, es del año 46. Así que pasaron 80 años prácticamente con ese mismo régimen. ¿Podés pasar, por favor? Bueno, esta normativa, este cúmulo de normativa, estableció en sus diferentes formatos los derechos del propietario, el derecho a usar y gozar, de disponer, a prohibir que otro pasara, el derecho a cercar la propiedad. Hay incluso algunas disposiciones que, como puede llegar a ser el derecho de paso a través de un terreno de su propiedad para acceder al otro. Eso es importante en la propiedad horizontal actual, en los reglamentos de copropiedad, hay que leerlo bien. Vamos a encontrarnos que este tema del derecho de acceso puede ser que para acceder a un tanque de agua tenga que permitirme pasar, obligatoriamente permitirme pasar, el propietario de la unidad esa para poder acceder al tanque de agua común. Entonces, ese tipo de situaciones ya se manejaban en aquella época y bueno,
eran las obligaciones de los propietarios que ya se empezaban a documentar y dejar escritas para poder mantenerlas. Las obligaciones del propietario desde el lado del pago de los impuestos y contribuciones, que en cada caso gravaran al inmueble, la conservación del inmueble en buen estado para no causar daño a terceros, respetar las normas de urbanismo. Ya empezaron a aparecer los planes de urbanismo de decir, bueno, el límite para la construcción es a tantos metros de tal lugar, entre tal delimitación, y se empezaron a establecer otro tipo de pautas. Se empezó a aparecer, por ejemplo, la medianería, el tema de cómo es el derecho sobre la medianera. Y durante muchos años yo construía mis 15 centímetros de pared y el otro construía los suyos. Pero si construía los 30, el otro me tenía que comprar los 15 que yo ya había construido. La servidumbre de paso que yo mencionaba hace un ratito, la mancomunidad, la situación entre 2 o más personas son copropietarios de un inmueble. Entonces acá no estaba todavía la posibilidad que da la propiedad horizontal como concepto de dominio exclusivo mío dentro de un conjunto urbano o puede ser un edificio. ¿Podés pasar? O sea que vamos evolucionando y vamos llegando. Yo les fui poniendo los planos de la ciudad de Buenos Aires como para tener una pequeña referencia histórica de cómo se fue armando todo este rompecabezas, a la ley 13.512, promulgada en octubre del 48, pero viene del 46. Y acá les doy una cuestión anecdótica y para que tengan en cuenta, porque muchos de ustedes son administradores de consorcio. La 13.512 generó un conflicto, digamos, en cuanto a dónde iban a pertenecer los empleados de estos consorcios. Y el estatuto del encargado de edificio y la ley del encargado de edificio es la 12.881, si mal no me equivoco, que por el número se dan cuenta que es de 2 años antes. Y esa ley en realidad está prevista para los edificios donde era un inquilinato, donde era todo el edificio de una misma familia o de un mismo dueño, y ese empleado era el que cobraba el alquiler, era el que cobraba las expensas, la luz, era todo el paquete. Y tenía otro formato, pero como encontraron que la propiedad horizontal, acá iban a aparecer una serie de propiedades que se iban a transformar la forma de cobijar a todos esos encargados de aquella época fue que los nuevos se incorporaran a ese estatuto que ya preexistía a la propia ley de propiedad horizontal. Así que tengan en cuenta, cuando discutimos las cuestiones de los encargados, que los encargados estaban antes de la propiedad horizontal. Y por eso tienen el estatuto del encargado como el estatuto del docente. Entonces, de ahí viene toda esa cuestión y de ahí viene una cantidad de obligaciones y derechos que no son las normales de cualquier trabajador de cualquier ramo de la actividad. Bueno, la primera medida que hubo que hacer cuando se hizo esta ley fue la reforma del registro de la propiedad inmueble. Porque obviamente el registro de la propiedad inmueble tenía solo quién era el dueño de este lote. Pero resulta que ahora en un mismo lote había propiedades construidas que iban a tener espacios comunes y espacios exclusivos de un montón de propietarios. Entonces ahí es donde tuvieron que acomodar la estructura, el formato del registro de la propiedad inmueble para poder incorporar todas estas
nuevas modalidades que era inevitable que quedaran plasmadas dentro de... Por eso, fíjense ustedes que si ustedes toman un título de propiedad de cualquier propiedad, si es una casa, van a ver que tiene una numeración, nada más. Matrícula número 11.428. Ahora, si yo tomo el reglamento de copropiedad de un edificio, va a ser la matrícula, que va a ser la misma para todas las unidades del edificio, que el reglamento va a ser la matrícula /0, porque es la base, es cuando de propiedad individual pasa a propiedad colectiva, y ese reglamento, cada unidad tendrá un número de unidad que está haciendo que esa carpeta, por decir de alguna manera, que contiene los datos de la propiedad genérica, que es el consorcio, a su vez, internamente tiene una carpeta individual de cada una de las propiedades exclusivas, individuales, de las unidades funcionales, de las unidades complementarias, para que queden allí registrados los traspasos, los eventos que eventualmente puedan ocurrir, hipotecas, embargos, etcétera, etcétera, sobre cada una de esas partes, sin afectar al resto de los otros copropietarios del edificio. Y ahí aparece también el tema de que son copropietarios. Entonces, bueno, este es propietario de esta unidad, el otro es propietario, y dentro de una propiedad puede haber varios propietarios que lo denominamos condóminos. O sea, tienen todos un mismo dominio. Entre tanto, acá les dejo un listadito de leyes que fueron apareciendo. Les cuento que las leyes de alquileres vienen desde el siglo XIX, que leyes de alquileres hubo varias, que hubo a fines del siglo XIX justamente una rebelión de los inquilinos, que el general Julio Argentino Roca, que fue quien hizo la conquista del desierto, tuvo la obligación de ir a reprimir, y en una obra de teatro muy interesante que realizan en La Boca, un grupo de teatro barrial que está ahí antes de llegar a la Usina del Arte, muestra a Julio Argentino Roca reprimiendo las manifestaciones de los inquilinos, que en aquel momento eran los que vivían en los conventillos en toda esa zona. Si bien hay propiedades de inquilinato, que son los que después se transformaron en los habituales PHs de varios departamentos continuados, o algún edificio, por ejemplo, yo tuve uno en venta en la calle Seguí, detrás de la sede de la residencia del embajador norteamericano, que ese edificio eran todos departamentos de un ambiente, con el espacio, el habitáculo para que estuviera sentado el encargado en la planta baja, tomando mate, esperando, y esos departamentitos tenían cocina eléctrica, era todo eléctrico, y tenían una particularidad, que era que tenían el motor de la heladera era común. Cosa que me llamó totalmente la atención, nunca lo había visto. Era un frente como una heladera, las viejas heladeras Siam, empotrado en la pared justo a la entrada del departamento. Tenía la puerta y tenía lo normal de una heladera, pero no tenía motor. El motor estaba en el sótano y era un elemento común. Por supuesto, después, cuando transformaron eso en propiedad horizontal, ese motor común desapareció, la heladera pasó a ser decorativa, pero existían esos conventillos para arriba, en vez de ser los conventillos de La Boca, que son de chapa y de colores. Podemos seguir bien. Entonces, en 2015 nos encontramos con la legislación que rige actualmente, donde establece, ratifica algunos derechos reales
que ya existían y otros que los establece como novedad, porque acá había una serie de trabajos pendientes que estaban sin legislación. El condominio, que regula todo lo que viene de la 13512, el derecho de superficie. El derecho de superficie es un derecho que me permite, por ejemplo, hacer un contrato. Yo tengo, originariamente eso había sido una ley del año 2004, por ahí, que se usaba para las plantaciones de árboles. Entonces, yo otorgo una parte o la totalidad de mi terreno para las plantaciones de árboles por 30 años. En 30 años, en el caso del álamo, se calculan 3 cosechas. Entonces, el beneficio otorgado por esa superficie te da a favor del que en ese momento era el dueño. Pero ese dueño tenía la titularidad, lo que no tenía la titularidad perpetua, como estamos acostumbrados a hacerla. El derecho de superficie es un derecho real de dominio, pero temporal. Puede tener un máximo de 60 años. Y, por ejemplo, les cuento un caso para que ustedes se imaginen cómo se ha aplicado y cómo se aplica ya hoy día, y puede ser una posibilidad de nuevos negocios desde la óptica inmobiliaria. En Dolores, que están las aguas termales que hizo el gobierno municipal, y había un hotel de Howard Johnson que lo pusieron al lado, se encontraron que era una dificultad porque eso estaba en las afueras de la ciudad. Resulta que pegado a las termas había un predio que era de la municipalidad. Un grupo de corredores inmobiliarios, arquitectos, le hicieron la propuesta a la municipalidad de Dolores de hacerle un derecho de superficie sobre esa superficie para poner lo que ellos denominaron mall, pero que en realidad es un galpón. Y adentro dividieron en locales que están sujetos al régimen de propiedad horizontal por 30 años. Entonces, ¿qué pasó con esto? Este lugar se transformó en el sostén de las cosas que la gente que va a las termas necesita. Si tenías que comprar una hojota, tenías que comprar un gorrito, se te rompió la malla y querías comprar una galletita, tomar un café, es un centro comercial donde cada uno es propietario de su local por 30 años. Ahora, si yo quiero comprar un local ahí, cuando haga la compra, pasaron 4 años, voy a comprarlo por 26 años. Y tengo todos los derechos que tengo iguales que si fuera a perpetuidad. Yo lo puedo hipotecar, me lo pueden embargar, puede ser heredado, no hay ningún tema. Pero es una forma de un negocio que es interesante porque en este caso esa construcción se hizo, pero sin tener que invertir en el terreno. Y por el otro lado, el municipio logró hacer plenamente utilizable la aplicación del destino turístico de la terma, porque tuvo un complemento que este grupo privado le permitió agregar, porque no lo habían considerado cuando hicieron el desarrollo de la terma, y que hoy además se ha expandido. Hay casas que son spa, que ya son lotes privados, pero que se han incorporado a toda esta temática de lo termal y le han dado un desarrollo muy interesante a Dolores en particular, pero con el uso de un derecho específico y particular, que es este derecho de superficie. El usufructo se puede hacer sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, donde una persona se transforma en usufructuaria, aunque no sea el propietario. Puede ser por un tiempo determinado o puede ser de por vida. Es muy común que a veces los padres venden una propiedad siendo grande y
la ponen a nombre de los hijos, reteniendo el usufructo, porque de esa manera garantizan de que la propiedad la van a poder seguir usando ellos o la van a poder seguir alquilando para tener un acompañamiento en su vejez. Hay otros, el uso de habitación, la servidumbre, que este es el tema que yo decía también, la servidumbre de paso es muy importante. Los administradores tienen que leer, lo primero que hay que hacer es leer un reglamento para ver si en alguna unidad no hay una servidumbre de paso para ver tableros, para ver caños, para ver tanques. Eso es muy importante, salvo algunas animaladas que he visto el otro día. Un amigo de Mendoza me comentaba que habían hecho la cámara de inspección de cloacas adentro de un local en la parte privada. Pero bueno, esos son algunos detalles. Obviamente no se puede, y además no tenía ni siquiera previsto derecho de superficie para poder llegar a acceder a esa cámara. Pero bueno, en la realidad a veces supera la ficción. Después están los derechos reales de garantía, que se aplican para la hipoteca, la prenda, la anticresis, que son todos diferentes derechos reales. Los derechos posesorios, la prescripción que deriva en la usucapión, o sea, si yo tengo una propiedad y demuestro que estoy en uso y goce de esa propiedad, manifestando y comportándome como si fuese su propietario, puedo hacer el reclamo judicial para que un juez diga que yo paso a ser el propietario. Y eso más o menos es a los 20 años de estar en uso de esa propiedad. Hay muchísimos casos de esto y hay muchísimos problemas también, porque además ahora se agregaron todas las cuestiones posesorias. La provincia de Buenos Aires es un desastre en cuanto a las cuestiones de las ventas, donde te venden los derechos posesorios. ¿Que lo dio quién? No, yo llamé a un escribano y dijo que este lote es mío. ¿Y en base a qué papel? Es un terreno usurpado. Pero eso te vas a dar cuenta cuando pasaron 5 sesiones por 5 supuestos dueños. Eso para escriturar, olvidémonos. Podemos avanzar. ¿Cómo venimos, Alejandro? ¿Muchas quejas? ¿Se está yendo la gente de la charla? Hasta ahora no, ni quejas ni escapes. Así Ni que el tampoco hay preguntas, pero si van teniendo preguntas, Así que bueno, estamos bien. Vamos vamos bien. bien. Como diría el gallego, está haciendo 0 grados, no hace ni frío ni calor. Exactamente. Bien. Bueno, tenemos otros derechos relacionados que son derechos personalísimos, que acá quedan establecidos a partir de este código, los derechos de familia y los derechos patrimoniales, como el derecho a la propiedad, el derecho a la herencia, el derecho a los contratos. No ha introducido el código en esta modificación, digamos, la regulación de los derechos reales, posesorios, sino que más bien ha modificado la terminología. Ahora se utiliza el término de derechos reales y antes se usaba el derecho sobre las cosas. Y los derechos personalísimos antes eran derechos extrapatrimoniales. Pero bueno, fuera de eso, sepamos que cuando nosotros hablamos de propiedad y de propiedad horizontal, son derechos reales, todo lo demás no nos hace problema. Así que la importancia está de que ha habido actualización de esta normativa y que, entre otras cosas, y muchos de los que son administradores lo deben saber, definió que todo lo que son fluidos, líquidos, cañerías que están dentro de los pisos, los techos, las paredes, de los espacios comunes y no comunes del edificio, son del consorcio, por ejemplo. Eso no estaba definido y se definía en cada reglamento. Por supuesto, esto es una ley de carácter superior, que por más que el reglamento lo haya dicho,
con ciertas injusticias, porque por ahí el departamento de mi edificio decía que cada cual se tenía que arreglar lo suyo y las cosas que se rompieron hasta el 2015 las arreglaba individual cada uno, pero después del 2015 lo tuvieron que pagar todos. Entonces los que ya hicieron las reparaciones antes a su cargo patalean porque dicen, sí, pero a mí me hicieron pagar a mí los caños. Bueno, pero hay una ley que está por sobre y es de orden público, el Código Civil no tiene vuelta. Podemos avanzar. Bueno, en resumen, tenemos una parcela rural que puede tener otros destinos, pero esa parcela rural termina apareciendo como un lote urbano. Tomemos un caso hipotético y más práctico, qué sé yo, un terreno rural en Cañuelas. Muchos de esos terrenos pasaron a ser terrenos urbanos porque los convirtieron en barrios privados, por ejemplo. Pero ya el destino es otro. En el caso de, por ejemplo, si hubieran construido un parque industrial, estaría también en la posibilidad, pero deja de ser parcela rural. Esa tramitación se realiza a nivel de los departamentos o municipios en casi todos los lugares. Bueno, Capital Federal es ciudad y provincia al mismo tiempo, está todo unificado. Pero yo paso de tener la vieja parcela rural por una cuestión de que la ciudad fue creciendo, lo urbano fue creciendo, y bueno, incorporo esta parcela rural a lo que es urbano, cambio la reglamentación y después, como lote urbano, puedo tener una casa individual o puedo tener consorcios, condominios o conjuntos inmobiliarios. Eso es el punto de nuestra reunión de hoy. ¿Avanzamos, Alejandro? Bueno, ¿qué pasa en la propiedad horizontal en la actividad inmobiliaria? Acá tenemos varios aspectos para tener en cuenta. Primer punto, cuando hablamos de propiedad horizontal, por lo general consorcio, vamos a tomarlo más en específico, que es la mayoría de los casos, tenemos una persona jurídica que tiene por ley designado un administrador. Ese administrador es el representante legal de esa persona jurídica, pero que interactúa con el entorno en representación de esa persona jurídica. Un proveedor es una persona ajena al consorcio con el cual estoy contratando para que me preste cierto servicio. Puede haber un tercero, un visitante que vino a visitar a un pariente y mientras está transitando por dentro del consorcio es un tercero. De ahí está la importancia que establece el propio código cuando designa las responsabilidades del administrador, de que tiene la obligación de la contratación del seguro. Es más, llegado el caso, por ejemplo, de que algo propio del consorcio afecta a un propietario, el propietario se convierte en tercero. Por ejemplo, tengo una cochera y tengo un portón automático. Estoy entrando con el auto y la mitad del auto se me cae el portón. ¡Pum! Me rompe el auto. El consorcio tiene que hacer el reclamo a la compañía de seguro, pero ese propietario, que si bien es parte del consorcio, que se ve afectado, la compañía de seguro lo tiene como si fuera un tercero, porque está afectado por una cosa del mismo consorcio. ¿Se entiende? Entonces, son delimitaciones y a veces está parado en un lado la misma persona, pero con un rol diferente. Entonces,
es para tener en cuenta. Un proveedor, pero de un copropietario que va a arreglar algo particular de ese copropietario, cuando está en la unidad del copropietario, es responsabilidad del copropietario. Se le cae, qué sé yo, un ventilador de techo en la cabeza y le parte la cabeza. Responsable el copropietario, el dueño de la propiedad. Ahora, ese señor sale y la escalera, porque no tiene antideslizante, resbala y se lastima, es el consorcio, porque es un espacio común. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre con la familia de quienes están habitando la propiedad. Y ahí también tenemos las situaciones con los inquilinos. Los inquilinos tienen el derecho de uso y goce de la propiedad, pero no tienen las responsabilidades que tiene el propietario, porque el reglamento establece que el responsable del pago de las expensas es el propietario, no es quien esté ocupando temporariamente la casa. Entonces, si hay un reclamo por las expensas, va al propietario, no al inquilino. Lo mismo que los reclamos sobre una dificultad en un departamento tienen que ser por parte del propietario y no del inquilino. Yo no le puedo decir como propietario, oye, avisale a la administración y arréglate. No, porque la administración, ¿a quién reconoce? Al que es parte, porque es un copropietario, el titular de la propiedad. Entonces, ahí tenemos funciones y figuras y posicionamiento que debemos saber ubicar en cada momento en función del rol que cumplen respecto del consorcio como ente jurídico que nosotros administramos. Por el otro lado, si me toca el rol de inmobiliario y tengo una propiedad para alquilar, por supuesto que tengo que, primero que nada, tener en cuenta lo que dice el reglamento. Tengo que tener en cuenta lo que dice si hay un reglamento interno. Tengo que tener en cuenta todo lo que hace a las características específicas de ese consorcio. Y por el otro lado, también tengo que saber lo que dice el reglamento respecto de la unidad, porque lo que pase se traslada automáticamente. La servidumbre de paso que yo hablaba para acceder a un tanque de agua, se la tengo que explicar si tengo un inquilino. Ese inquilino tiene que saber que por ahí 2 veces al año hacen la limpieza del tanque y necesito que pasen por dentro de su patio para poder acceder a la terraza. ¿Se entiende? Entonces, este juego de roles también tienen el interés que tiene que conocer dónde parar cada parte al propio corredor inmobiliario y sus colaboradores. También en el caso de venta, tengo que conocer todos estos aspectos. Tengo que saberlo porque yo estoy ofreciendo una propiedad y una de las cosas que a nosotros como corredores inmobiliarios nos puede afectar y mucho es no ser claros y precisos en la publicidad, porque ahí ya no nos aplica la ley del corredor inmobiliario, sino nos aplica la ley de publicidad engañosa, de defensa del consumidor. Entonces yo puedo recibir una denuncia de publicidad engañosa porque yo no puse en la publicidad de esa propiedad algo que debía de haberse explicado al momento de ofrecerle el alquiler o en venta. ¿Está? ¿Tenemos muchas preguntas, Alejandro? Tenemos una sola acá que hace Leandro, que pregunta, ¿las expensas ordinarias también las debe pagar los propietarios entonces, según esto que contabas recién? No te entiendo. Pregunta Leandro si las expensas ordinarias también las debe pagar los propietarios entonces, según esto que contabas de la modalidad propietaria. El responsable del pago de las expensas, lo dice el reglamento, es cada uno de los
copropietarios, titulares del dominio, en la proporción que establece el reglamento. Que él, por un acuerdo privado que no involucra al consorcio, haya hecho un arreglo con un inquilino que dice que el inquilino va a pagar las expensas, porque en el alquiler yo puedo poner que paga las expensas ordinarias, paga la mitad de las expensas o paga las ordinarias y las extraordinarias. Hoy día existe el acuerdo de partes y puedo poner cualquiera de esas contingencias. Pero si el consorcio por falta de pago tiene que reclamarle algo, le va a reclamar al propietario, no le va a reclamar al inquilino. Porque el inquilino es un usufructuario, es el que tiene el uso y el goce, no es el responsable legal de la propiedad. Y el responsable para el consorcio es quien forma parte del consorcio como propietario de esa propiedad en exclusiva de esa unidad funcional. Entonces, eso es así de cuadradito el tema, no tiene, digamos, excusa. No puede decir, no, pero yo hice un contrato de alquiler y le dije, pero paguen. Siempre es un contrato privado entre vos y el otro. El consorcio es el consorcio y se rige por el Código Civil. Acá la gente del Grupo IAN pregunta, ¿y qué pasa? Capaz que es algo que vas a contar más adelante, no lo sé. ¿Qué pasa cuando hay una discusión del criterio que se usa para liquidar un gasto como ordinario versus extraordinario entre inquilino y locador? Si se puede verificar los criterios. Mirá, durante la vigencia de la ley 27.551 había uno de los artículos que hablaba de que se podía considerar extraordinario un gasto que no afectara directamente a la unidad locada. Por ejemplo, digamos, tengo un edificio que tiene dos cuerpos, el cuerpo de adelante y otro cuerpo atrás. Resulta que estoy cambiando la columna de desagüe cloacal del cuerpo de atrás. Pero yo alquilo la unidad que está en el quinto piso en la parte de adelante, en el cuerpo de adelante. De acuerdo a lo que decía la 27.551, hablaba de que ese gasto no afectaba a esa unidad que estaba alquilada, por lo tanto, podía conformarse como extraordinaria. Lo que pasa es que esa parte de esa legislación, que todavía tampoco se sabe si está vigente o no vigente, porque la 27.551 no fue derogada por el DNU 70/23, que modificó sí los alquileres, pero no derogó la ley, modificó ciertos artículos. Ahora, el tema está que hay una contradicción que yo creo que proviene justamente de que hace muchos años que venimos teniendo un defecto en la creación de nuestras leyes. La Constitución Nacional dice que el Poder Legislativo emite las leyes, las pasa al Ejecutivo, que las promulga y las reglamenta. Pero recuerden ustedes, y los más grandes seguramente me van a saber decir, cuántas leyes se han reglamentado desde que tienen uso de razón. Entonces, así como han salido, y la 27.551 no se aparta de ese criterio, tiene algunos desaguisados que involucra, están mal, porque no tiene regulación y no hay una contraposición de qué otra legislación afecta. Porque si yo lo miro desde el lado del administrador, 20 artículos más adelante en el Código Civil, el Código Civil dice que es responsabilidad del administrador la reparación y el mantenimiento del consorcio. Entonces, se me rompió un ascensor y bueno, el cambio del cable del ascensor es algo que, de acuerdo a la normativa para el administrador, es un gasto común. Ahora, si yo alquilo planta baja y no uso el ascensor,
¿corresponde como inquilino que me cobren la parte de esa expensa? El administrador no lo va a poner como expensa extraordinaria porque solamente se consideran expensa extraordinaria aquellas resueltas por una asamblea de copropietarios. A mí me ha pasado que mucha gente me planteaba, no, porque el administrador liquida todo esto y yo no lo tengo que pagar de acuerdo a la ley de alquileres. Sí, pero arreglarlo con el propietario. El administrador no va a cambiar lo que es su obligación de acuerdo al mismo código. Entonces, al no estar reglamentada muchas de toda la legislación, a veces se introducen estas contradicciones, pero creo que sigue en pie y creo que es preponderante la función del administrador en cuanto a cómo catalogar los gastos, porque él lo tiene claro. Su obligación es el mantener el edificio en funcionamiento sin riesgo, seguro, etcétera, etcétera. Y el otro tema pasa por una cuestión de un contrato privado de ese propietario con su inquilino. Así que habría que discutirlo en el ámbito privado dentro del marco de ese contrato de alquiler. ¿Está? ¿Alguna otra? Bueno. No por ahora. Bueno. No, lo que me interesa es que más o menos quede claro, pero hay cuestiones legales que son contraproducentes. Lean ustedes en detalle, tómense el trabajito de agarrar el Código Civil y Comercial, donde dice es función del administrador, bla, 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 bla. Y bueno, esa es la función del administrador. Está detallada, está descripta y es indelegable. No puede decir, ah, no, yo esto no lo hago o esto lo pongo como ordinario. No, todo lo que es ordinario y lo que está resuelto por la asamblea, por ejemplo, el despido de un encargado, por ejemplo, el embellecimiento, la pintura exterior del edificio, la pintura interior, todas esas cuestiones son extraordinarias. Porque además exceden, por otro lado está ese otro concepto de criterio también, de que ese embellecimiento, esa mejora va en favor del valor de la propiedad. Entonces, excede el mero periodo de 2, de 3 años que tiene un contrato de alquiler. Entonces, lo que corresponde es que lo pague el propietario. Y se acabó, porque eso queda en beneficio de él. Bueno, acá la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece el Código Civil. El respectivo reglamento de copropiedad, de propiedad horizontal, las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se entienden como interdependientes y conforman un todo no escindible, no separable. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque por ahí una terraza está asignado o un patio está asignado a una unidad como de uso exclusivo. Digamos que todo esto está en el reglamento, o sea que nadie me puede decir que al momento de la adquisición no sabía, porque si yo leo cualquier escritura traslativa de dominio en una escribanía, lo primero que me dice, entre fulano, mengano, en presencia del escribano, bla, 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 fulano dice que vende a mengano y que este acepta, conociendo y recibiendo en este acto el reglamento de copropiedad, administración del inmueble y todas sus consecuencias, bla, 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 bla. Cosa que por lo general nadie le da el reglamento, nadie le da el plano y el otro nunca lo lee. Con lo cual después hay problemas porque, no, pero escúchame, yo tengo el espacio guardacoche y resulta que el arquitecto que diseñó el espacio guardacoche hizo para guardar el coche, pero de costado, porque así de frente no entra. Y está marcadito,
Sí, claro, pero el espacio guardacoche es ese que tenés ahí, que tiene 1,20 m y el auto tiene 2 metros. Pero vos lo compraste así. Tenías, lo habías visto, te lo habían mostrado y además tenías la posibilidad de haberlo leído, visto en los planos y todo lo demás. Después, si vos querías quedar bien con la chica de la inmobiliaria y decirle todo que sí, bueno, es otra historia. Pero la posibilidad está. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando se toma una propiedad, ya sea para alquilar o para vender o para la acción inmobiliaria que sea, para conocer el reglamento y ver qué dice el reglamento. Les doy un caso, un ejemplo, hace 10 minutos. Tengo una propiedad en venta en la calle French, acá en plena capital. Es una sucesión y resulta que esta gente es un departamento de 4 ambientes, con 3 baños, 3 dormitorios, 8 metros de balcón, 100 metros de superficie, hermoso, muy lindo. Pero resulta que vivía una persona que falleció y quedaron herederos hasta que hicieron el juicio sucesorio, esto y el otro, además herederos que no estaban en condiciones de pagar 400 o 500 mil pesos de expensa como tiene ese edificio. Entonces, les hicieron juicio por el pago de expensas. Bien. Cuando yo veo, le digo, escúchame, por un año de falta de pago de expensas le están reclamando 40 millones de pesos. No puede ser. Le digo a la administradora de la sucesión, para que haya ese monto de 10% mensual de recargo por la morosidad, tiene que haber habido una resolución de asamblea o el reglamento. Pedíselo al administrador. Y en el reglamento, que es del año 70 y pico, dice expresamente que el porcentaje a aplicar en caso de mora en las expensas es de 10% mensual. Ahora, ¿alguien había leído eso? Porque de 400 mil pesos por mes que tiene esa propiedad a 40 millones de deuda, pica, ¿eh? Más con una baja de inflación. Entonces, es muy importante, siempre, cuando les toque administrar, cuando les toque estar vinculado a una propiedad horizontal, tengo que ver qué dice el reglamento, en todos sus aspectos. ¿Qué dice respecto de esa propiedad? ¿Qué condiciones, cuántos metros, qué espacio, qué es común, qué es de uso exclusivo, qué es propio? Porque es diferente que sea de uso exclusivo que sea propio. Porque si es de uso exclusivo, la reparación de ese piso, por ejemplo, corre por cuenta del consorcio. Pero si es de uso propio, si es mío el patio, tengo que arreglar yo las baldosas que se me puedan romper. Y son todos matices, pero está todo en ese reglamento. ¿Podemos avanzar, Ale? Salvo que se hayan quedado todos dormidos y no escuchan. Sí, sí, No, estamos bien, estamos bien. No, como no dicen nada, digo, bueno, me durmieron. Estamos atentos. Bueno. Acá vuelvo sobre el mismo tema. El reglamento es lo medular, es lo que define al edificio como tal, es lo que, digamos, le da todas las características que tiene el edificio, el consorcio, sus partes comunes, sus partes, las reglamentaciones especiales, todos los detalles. Es definir la descripción del edificio, las partes comunes, los derechos y las obligaciones, la organización y cómo va a funcionar el edificio, la administración de las partes comunes, cómo va la resolución de los conflictos, cómo va a ser. Hay edificios que tienen
mecanismos de resolución de conflictos incluido en el reglamento, y todo lo que figure o sea reglamentado dentro del reglamento es de cumplimiento obligatorio y nadie puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, entonces no lo voy a cumplir. Al comprar, asumió el respetarlo, asumió el cumplirlo y no hay excusa que valga. Entonces de acá pasa muchas veces ahí, no, pero fue la imprudencia del vecino del último piso. Está bien, pero el reglamento dice que lo tiene que pagar y lo tiene que pagar. Y se acabó. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones tienen que ser muy, muy focalizadas al momento de hacer cualquier cosa con un edificio configurado como consorcio de propietarios. Seguimos. Bueno, las obligaciones y las prohibiciones. Bueno, las obligaciones están todas detalladas, las conocemos. Cumplir con el reglamento, conservar en buen estado la propiedad, pagar las despensas, permitir el ingreso a la propiedad de que alguien que viene a inspeccionar como proveedor del consorcio para hacer algún arreglo. Por supuesto, no puedo depositar combustible y elementos peligrosos, la moral y las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Por el otro lado, tenemos cosas que son expresamente prohibidas, que era alguna de las que yo estaba diciendo. Por ejemplo, si el uso del reglamento define que esa propiedad es para uso de vivienda exclusivamente, no puedo desarrollar actividades comerciales, industriales, ni siquiera profesionales en muchos casos. A veces hay posibilidades de que el reglamento permita que el que habita pueda desarrollar una actividad profesional. Hoy día, por ahí un psicólogo que vive en un edificio tiene también su estudio, pero lo tiene que permitir el reglamento, si no, no. Incluso en el tema de los alquileres temporarios, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para que habiliten la posibilidad de que un departamento se alquile como temporario, ya sea temporario a través de inmobiliaria o a través de las plataformas de Airbnb y todo eso, el reglamento tiene que decir que se permite el alquiler temporario, porque si no, cualquier otro de los copropietarios, que ha pasado, considera que este ida y vuelta de gente que está 2 días, que van, que vienen, que están de vacaciones, entonces en un edificio que son 20 departamentos en pleno barrio norte, que toda la mayor parte es gente mayor, que tiene una vida tranquila en términos generales, de repente alquilan un departamento por Airbnb a 4 chicos que vienen de vacaciones y están de joda y andan por los pasillos tomando cerveza, gritando a las 2 de la mañana. Y eso el reglamento no lo habilita. Y puedo hacer la denuncia como afectado al gobierno de la ciudad, a la parte que reglamenta esto, que es turismo, y que se lo clausuren para ese destino. Puede tenerlo alquilado, pero para una familia, pero no para este destino donde todos los días me voy a encontrar con una persona diferente en el pasillo. Y de hecho en los diarios aparecen cada 2 por 3 casos de gente que ha sido robada por vecinos que entraron como inquilinos temporarios en un edificio. Entonces hay que estar muy atento a esas cuestiones. El administrador debe saber si hay algún departamento que está siendo usado para ese destino, porque puede traer o generar otro tipo de conflictos dentro del mismo edificio. Entonces, bueno, los usos contrarios a la moral y todo lo que esté dispuesto en el reglamento. Los viejos reglamentos decían que no se podían usar para casa de pensión, ni para servicios fúnebres, ni para locales de partidos políticos. Esto ya nos dejó de utilizarse. Pero lo decían y están todavía. Realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad del edificio, depositar cosas peligrosas o perjudiciales. Yo no puedo usar, porque tengo una cañería que no me permite el uso de la red de gas, no puedo andar con una garrafa paseando por el edificio.
el edificio es para gas natural, y si no tenés gas natural porque Metrogas te lo clausuró, comprate una cocinita eléctrica y bancate la factura, pero no podés entrar con una garrafa para poner una cocina de gas de garrafa. Es así. ¿Avanzamos, Alejandro? Sí, hago acá hay una pregunta de Patricia, Ajá. que cuenta, creo que va en relación a lo que vos contás acá, como perturbar la tranquilidad de los demás, ¿no? Pero dice, tengo una propietaria que toma sol en su patio sin sostén y perturba a otros propietarios que tienen su ventana en ese patio. ¿Qué se debe hacer? Más que hablar, sinceramente, cada cual tiene derecho a tomar el sol como se le dé la gana. En todo caso, habría que regalarle una suscripción a algún canal de esos de sexo a los que miran por la ventana y listo. Que lo monetice. Claro, qué sé yo. Sinceramente, es un tipo de conflictos que vos decís. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, vos hablas ese, bueno, risueño. Pero hoy, la legislación y la jurisprudencia, a pesar de que haya reglamentos que esté prohibido la tenencia de mascotas, yo que soy una persona que por una cuestión de edad, que los tengo los años, pero no tengo ese problema, pero necesito la compañía de un perro, ponele, se entiende que en virtud de la salud de esa persona tiene derecho a tener el perro por sobre el derecho que me establece el reglamento de no tener mascota. Por supuesto que eso en el marco de que si yo tengo ese perro, no voy a tener un mastín así grandote, cuando lo saque lo tengo que sacar con bozal, con cadena, no va a ser pis en el pasillo. O sea, nada tan peludo ni tan pelado, ¿no? Una cosa, si tiene un caniche chiquito así y no molesta, no altera el orden, no está ladrando todo el día, no pasa nada. Pero todas esas cuestiones tienen, por más que a veces están reguladas, aparecieron otras reglamentaciones y otras jurisprudencias, porque también el cambio de los estilos de vida han cambiado lo que es consorcial. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando se construyó un edificio hace 60 años no existía el Internet. Y si no tengo cañería previsible para poder pasar ese cable, ¿qué hago con los cables que tengo a la vista en el frente del edificio? Porque a mí no me gusta tenerlo. ¿Y qué hacemos? ¿Le cortamos los cables a todos los vecinos? Y yo no lo uso, a mí no me importa. No puedo, porque hay un estilo de vida con otras condiciones que requiere de esa tecnología. Y no se la puedo impedir que lo usen, porque el edificio no está previsto, no está preparado para tener un conducto por donde pasar en forma estética todos esos cables. Entonces, hasta los cambios del estilo de vida afectan a los consorcios. Y ni hablemos cuando llegamos a la cuestión de la vida útil de los diferentes elementos. Resulta que hoy yo tengo una habitación de un edificio que tiene 50 años, 60 años de antigüedad, que lo único que tenía eran 2 enchufes y una tecla para manejar la luz. Y hoy en esa misma habitación tengo que tener por lo menos 8 enchufes, porque el cargador del celular, el de la tablet, el televisor, el aire acondicionado. Entonces se me desfasó la calidad de la instalación eléctrica general del edificio. Y porque yo no uso, yo soy viejito, me arreglo con una espica. ¿Por qué voy a tener que pagar el cambio de todos los caños de los cables de luz? Y porque es parte de todo. Y de última, también hay que tener en cuenta
va a valorizar su propiedad el día que la quiera vender, porque sabe que tiene disponible la instalación de gas nueva, la instalación de electricidad nueva, los desagües nuevos, y eso revaloriza, visto desde el punto de vista inmobiliario, esa propiedad que se está actualizando con estos nuevos trabajos. O sea que las expensas son un mal necesario también a los efectos de adecuación de una propiedad a los tiempos que corren. ¿Podemos avanzar? Está bien. Me había quedado con esta placa. Bueno, lo que yo les decía antes, ya lo repetí varias veces, entregar al locatario una copia del reglamento con propiedad, si hay reglamento interno. Hay que tener mucho cuidado en aquellos aspectos que, por ejemplo, tienen en algunos complejos de edificios modernos, el uso de los Zoom, las piletas, el gimnasio y todo lo demás, porque tienen sus particularidades y su propia reglamentación. Así que por más que la red de Redconar me permita hacer la reserva del Zoom para el cumpleaños de mi nieto el fin de semana que viene, tengo que saber en qué condiciones tengo que hacer ese cumpleaños. Porque puedo llevar al payaso sin dientes, pero no puedo meter una bomba que tire estruendo y que altere a los vecinos. Todo eso hay que ver cada condición en particular al momento de las operaciones, tanto de alquiler como de venta, que yo, porque dice, ¡ay, qué lindo, tiene parrilla! Che, hace 3 meses que tengo un turno que quiero hacer un asado con los amigos y no me dan turno para usar la parrilla. Bueno, si hay 4 parrillas y son 98 unidades, puede ocurrir. Yo te vendí con parrilla, no te dije que la ibas a tener para usar todos los días. Por ahí no está en el momento que vos la querés, por ahí la tenés un martes a la noche que vos lo querés hacer un sábado. Es parte de las recomendaciones a los copropietarios, el cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento, eso es fundamental. La participación en las asambleas es un elemento básico que corresponde tenerlo y hay que bancarse las mechas, aunque no nos guste estar en las asambleas. Puede delegarlo en terceros, pero a partir de un poder hecho por escribano. O una delegación mediante carta expresa a otro copropietario, no al inquilino. Y además tiene la obligación de informar a la administración cuando se produce un cambio en la titularidad del inmueble. Si compro, tengo que ir a la administración y decirle, acá está la copia de las 2 primeras páginas de mi título de propiedad. Por favor, a partir de ahora, tome nota que ese es el propietario soy yo de esa propiedad. ¿Está? ¿Seguimos, Ale? Bueno, el contrato de locación existe cuando una parte se obliga a otra a darle el uso y el goce a cambio de un precio. Ahí hay locación. Además tiene sus particularidades, tiene que ser por escrito, cualquier cosa vinculada. No, yo soy un inquilino, pero yo estoy de palabra. No, en alquiler la ley dice que todo por escrito. Es un contrato entre particulares donde únicamente la parte locadora, siempre que sea la propietaria de la unidad, porque convengamos también y hagamos la aclaración que el locador puede ser cualquiera. Yo tengo el señor del piso de arriba que me alquila, pero el propietario de esta unidad es el papá de él. Pero está viejito, no quiere venir a firmar, ir a la escribanía a certificar la firma, qué sé yo. Entonces, el que figura como locador es el hijo. Ahora, el problema ocurre cuando hay algún conflicto con el inquilino o con el consorcio. Porque ya dijimos, respecto del consorcio, la responsabilidad es del propietario y respecto del inquilino también es del propietario. Con lo cual, si tengo que hacerle juicio o lo demás, tengo
un inconveniente desde lo formal, lo que mejor corresponde. Si quiero hacer de esa forma, alquilar una propiedad que aunque no sea mía, lo poder alquilarlo, bueno, hacer un poder de tu papá a vos y vos alquilás tranquilo con solamente la función de estar habilitado a firmar un contrato de alquiler, hacer los reclamos, seguir una ejecución judicial, etcétera, etcétera, referida al alquiler. Así que bueno, eso es parte de las cuestiones que se dan a veces por desidia, por comodidad, por ignorancia. Bueno. Y las condiciones de la relación de alquiler son entre el inquilino y el propietario. Y el locador que figure en el contrato. Eventualmente puede haber alguna cuestión, como ya le dije. El incumplimiento de algunas cuestiones que vinculadas al consorcio por parte del inquilino siempre van a parar al propietario. Siempre. Resulta que yo le alquilé a ese inquilino un departamento de un ambiente porque se iba a venir a vivir con la novia y resulta que el tipo me prepara choripanes toda la noche y sale a venderlo. Me dejó el edificio con una baranda a parrilla que es insoportable. Y no, ahí hay un cambio del destino para el cual alquiló. Pero ¿quién lo puede echar? El propietario, el que hizo el alquiler. El consorcio le podrá reclamar, intimar, porque encima deja la puerta abierta para tener más ventilación, porque tiene calor, y me llena los palieres de grasa, de olor a choripanes. No, señor, tiene que hacerse cargo de su inquilino. Y al mismo tiempo también tiene que hacerse cargo, si es el que vive, del grupo familiar. Acá tuvimos un problema en el edificio donde yo vivo que hubo que clausurar las puertas de acceso a las terrazas porque los jovencitos divertidos que se iban se subían a los tanques de agua en el piso 22 a tomar cerveza a las 2 de la mañana. Al margen de algunas otras fumaditas y qué sé yo. Ahora, todo lindo. En la Torre 1 hubo un incendio en el segundo piso y resulta que todos salieron por la escalera para arriba, estaba clausurada la puerta. Casi se mueren 6 o 7 asfixiados. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. El propietario no es responsable solo si está alquilando, también es responsable de lo que hace su familia. Los amigos de su familia, los invitados de su familia, las personas que vienen a trabajar a la casa. ¿Tenemos edificios? Sí, claro, porque entraron y robaron en el cuarto H. ¿Cómo hicieron? Y alguien que tenía llave. Ah, ¿y quiénes tienen llave? El sodero, el diarero, el que viene a esto, el que viene al otro, la empleada del otro piso que le da la llave para no tener que bajar a abrirle, el paciente de la psicóloga. Desastre. También hay que tener en cuenta esos aspectos. Porque vos le estás dando la llave de la calle de tu departamento, de tu parte del edificio, pero la de los otros también. Así que es un tema. ¿Avanzamos, Alejandro? Así no los aburrimos. Bueno, un tema importante, yo dije que era obligación, el artículo 2067 del Código del Administrador de contratar seguro integral de consorcio. La ley acá es expresa totalmente absoluta para que esté contratado este seguro. Pero tiene algunos matices. Hay algunos edificios, porque en seguros es toda una temática,
Y hay edificios que por una cuestión de facilidad, de comodidad o de lo que fuera, pero eso afecta también a la relación de costos. Dicen, bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene el edificio? Tanto, aseguramos todo el edificio. Partes comunes y no comunes. Pero el costo del seguro ese va a ser mucho más alto que si yo aseguro solamente las partes comunes. Porque más o menos se estima que de un edificio, de un consorcio, solamente son comunes más o menos el 30% del total de la superficie construida. Entonces, hay que tener en cuenta al momento de analizar la contratación del seguro, ¿qué tipo de seguro quiero? Por ahí, alguien dice, bueno, yo me ahorro en mi seguro individual de contratar incendios, etcétera, etcétera, porque lo contrata el edificio en su totalidad y lo pago en las despensas. Está bien, es una opción. Pero el administrador, cuando presenta el presupuesto, tiene que explicar que se trata de esto. ¿Por qué? Hay una diferencia económica muy grande. Calculen que si estamos hablando que el 30% solo es lo común, multiplicás por 3 el costo que deberías de tener. Las coberturas básicas que incluyen los integrales del consorcio son los daños materiales, partes comunes o las partes contratadas, los daños ocasionados por incendio, explosión, rayo, granizo, huracán, vendaval, ciclón, terremoto, inundación, rotura de cañerías, filtraciones, daño por agua. Todo esto depende de cada contrato de seguro que se haga. Ese es un elemento que hay que leer muy bien para saberlo después qué es lo que puedo reclamar o no. Por ejemplo, si tengo cristales en el frente del edificio, lo conveniente es asegurarlo. Pero también tengo que leer, que ya no hay más letra chica en los contratos de seguro, porque está prohibido, tengo que leer las cláusulas correspondientes. Porque si yo tengo alguna parte de la cobertura del edificio que tiene un techo horizontal o inclinado mínimamente de vidrio, de cristal, eso no está asegurado. Está asegurado todo lo que es vertical, todo lo que es aberturas. Pero lo horizontal, una claraboya, por ejemplo, no está asegurado. Porque se supone que tiene un alto riesgo muy superior al de los otros vidriados. La responsabilidad civil fundamental, porque cubre los daños a terceros que puedan producirse por la actividad del consorcio o por la no actividad del consorcio. Y esto tiene montones de cuestiones, por fallas del edificio, desprendimientos, caídas de personas, derrumbes. Hay un edificio que por ahí muchos de ustedes pueden llegar a conocerlo, recordarlo, alguna vez lo han visto, si van a Santa Teresita. Santa Teresita hay un edificio que está donde nace la calle, digamos, creo que es la 2, si no me equivoco, y la primer cuadra es un triángulo que está en la esquina, de su época era amarillo. En ese edificio son un montón de departamentitos chiquitos, un edificio como de 8 pisos justo frente al mar. Pero en la época que se construyó, el mar estaba a 800 metros, ahora lo tiene lamiendo el edificio. Pero al margen de eso, por alguna falta de control, una persona que fue a hacer una reparación en la terraza del edificio fue acompañado por su hijo de 15 años. Por una cuestión de esas circunstancias de la vida, el chico tocó algo y quedó electrocutado. La totalidad de las unidades están embargadas. El edificio está, comprar algo ahí es, se imaginan lo caótico que significa, porque, claro, como ya hay sentencia y todo lo demás, cada uno que venda tiene que pagar su parte, y su parte de pago de ese seguro incumplido, porque la compañía de seguro dice, señor, primero que ese chiquito no tenía por qué entrar ahí, segundo,
que tendría que tener las cuestiones eléctricas en cumplimiento de las normas, así que la compañía de seguro se abre y el juicio se lo hicieron a todos, más siendo una persona joven, resultó una chorrera de plata y la única opción que hay es que cada uno que vende pague su cuota aparte del valor actualizado del resarcimiento de esa vida que ocurrió ahí. Así que imagínense usted que esas propiedades valen el 30 al 40% de lo que es su valor real. ¿Por qué? Por una situación accidental. Porque nadie tomó en cuenta que entró una criatura a la terraza donde no tenía que estar. Que la persona que vino a trabajar, no sé siquiera si la mandó el administrador, si tenía un contrato, si tenía seguro. O sea, todas esas variantes son cosas que son para tener en cuenta. También están por robo, en el caso de los robos de los bienes del consorcio, qué sé yo, a veces se roban los matafuegos, se roban los bronces de las mangueras que dan en los palieres. Hay cosas que a veces suele ocurrir. Y por el otro lado hay otras adicionales que se pueden agregar por vandalismo, los cristales, ya les dije, equipo electrónico, por ejemplo, las alarmas, las cámaras, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, los daños que puedan producirse por mudanza. En fin, hay pólizas que son lo más completo que hay, pero que quede claro que tiene la obligación el administrador de tener una póliza integral de consorcio con los aspectos válidos, mínimo, responsabilidad civil, incendio. Eventualmente después robo y alguna otra cosa que nos interese. Pero ese tipo de cosas están en el Código Civil como obligación del administrador. No puede decir que desconoce, no puede decir que no tenía plata, no puede decir que no pagó, y si por asamblea los copropietarios dicen no vamos a contratar, bueno, en la misma asamblea que presente la renuncia y se vaya, porque si no es responsable ser. ¿Seguimos, Alejandro? Bueno, ¿qué no cubre el seguro del consorcio? Por ejemplo, un seguro de consorcio cubre la cara externa de la puerta que da al palier. La cara interna le pertenece al propietario. Por ejemplo, lo que queda dentro de la propiedad es propiedad del propietario, dentro del departamento. Hay que ver en algunos casos el tema de los balcones. Los balcones, si son parte común de uso exclusivo de la unidad, tienen un régimen, y si es parte de la propiedad, tiene otro régimen. Porque si se cae una maceta de determinado balcón, responsabilidad civil puede ser o del consorcio o del propietario. Eso hay que saber cada caso. Entonces, todo eso son particularidades que el seguro del consorcio no se va a meter, salvo que lo diga expresamente el reglamento. Por el otro lado, el contenido de un departamento, sea propiedad del inquilino, sea del copropietario que lo habita, tiene que asegurarse por separado, de manera individual, identificando sus características y su cobertura como tal. O sea, yo no puedo dar por supuesto que si se prende fuego el edificio a mí me van a... Además, aclaro algo, estos seguros son a valor de reposición. Yo no puedo reclamar el seguro que yo tenía un Da Vinci colgado en el living, o que tenía una obra de arte que fue afectada por el daño. No, porque esto es para reponer, por ejemplo, un revoque que se cayó, la pintura que se dañó, la puerta que se rompió, pero nada más. Y los daños a por ejemplo, de las partes comunes que dan a un vecino, y ahí
puedo estar causándole también un perjuicio a un lindero. Esto es lo que me cubre el seguro integral de consorcio y lo que no cubre en el caso de cada unidad. ¿Va? Así que bueno, no sé si queda algún tema más, me parece que ya estábamos finalizando. No sé si me queda algo más. Queda una, me parece, a ver. Ahí está, ¿no? Aspectos para tener en cuenta con los seguros. Bueno, lo que yo comenté ya al principio, que los habitantes del consorcio pueden ser terceros en algunos casos. El que hablé antes cuando empezamos, sobre alguien que se le cae el portón de la cochera, supongamos. O sobre el tema de alrededor de la pileta no hay antideslizante y resulta que alguien se cae que es un copropietario. Es responsabilidad de esa norma de seguridad de cumplirla para el consorcio. Y no importa si haya sido un tercero genuino o un copropietario que se accidentó. Así que bueno, esto tengámoslo en cuenta. Cuando dicen, no, ¿para qué vamos a poner antideslizante en las escaleras? Las medidas y las normas de seguridad tienen que estar siempre presentes en la cabeza de cualquier administrador. Y por consonancia y en consecuencia también de un corredor inmobiliario, porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que saber valorar si ese edificio cumple mínimamente con las pautas de seguridad e higiene. Si yo voy a un edificio y veo que no tiene pasamano la escalera, que no tiene el antideslizante en las escaleras, que no tiene los matafuegos, y eso me da que el valor de la propiedad que voy a tasar disminuye. Entonces, el propietario debe ser el primero en reclamar el cumplimiento de todas esas normas. Y esto es una labor de educación que tienen que hacer los administradores, también, entre otras cosas, también. O sea, no solo administrar, sino educar. Bueno, hasta acá llegué más o menos con todas mis ideas, con lo que les quería transmitir. No sé qué pueda quedar, qué les... Dos preguntas hay ahí, Alberto. Dale. Tenemos a la gente de Estudio Mirós que pregunta, como administradora, ¿puedo pedir que informen periodo de alquiler y datos de inquilinos? Yo entiendo que sí, porque las personas que yo tengo accediendo en el edificio me permiten pedirle que me diga qué es lo que está, que voy a tener gente circulando en un edificio que no es el propietario. Entonces, yo entiendo que es válido hacerle ese pedido. Y después la gente de ABC Consorcios pregunta, las macetas que están en el balcón, ¿el costo de sacarlos corresponde al propietario antes que el consorcio haga la impermeabilización del balcón? Son macetas que vienen incorporadas a la fachada como parte de la decoración del edificio. No. Entonces, si no son, al que las construyó, que las puso, que las colocó, que se haga cargo. Como alguna vez dijo alguno, que trajo el borracho, que se lo lleve. Bien, a veces buenísimo. hay edificios que tienen, que por cuestiones decorativas le han puesto una sobresaliente, una maceta que le impermeabilizaron adentro, pusieron un poco de tierra. Hay, que eso corresponde al edificio, pero hace a la estética general del edificio y por lo tanto, como usuario, como copropietario, no las puedo sacar tampoco, porque estaría alterando la fachada. Pero hay otras que no, si alguien vino, puso, porque quedaba ese lugar y le pareció lindo poner la maceta, tiene que hacer cargo de la maceta. Ahí está preguntando Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. La consulta es bastante puntual. Tengo un inquilino que debe entre multas y expensas el equivalente a 4 veces su alquiler.
El tema es si lo podemos poner en el veraz siendo inquilino, no propietario, o a quien hay que reclamar, yo entiendo es al propietario, pero el propietario no tiene, digamos, está presentando sus excusas, pero tenemos un mal inquilino en este caso. Que nos Claro, manda pero carta de documentos a la administración inclusive. sí, no, pero el problema, el inquilino lo puso el propietario, el que en uso de su derecho de usufructo de la propiedad la dio en locación fue él. Entonces el responsable, al que hay que hacerle el juicio y hay que, en todo caso, hacer un embargo preventivo a la propiedad, es Es el propietario. al propietario. Ahí Lo no hay, entiendo. Ahora el tema, no hay delegación el de tema es que- responsabilidad. Es un contrato entre privados. exacto. Vamos entonces contra el propietario porque yo tengo, digamos, una carta de documento que envió hoy casualmente el inquilino, que entiendo no tendría responsabilidad por Te contestársela, rechaza por porque improcedente. no es parte, falsa improcedente, no es parte del consorcio, directamente. No es parte, no. Él quiere una relación contractual con el propietario y tiene que arreglarse el propietario con él. No hay otra vuelta, no, para nada. Eso Exacto. no hay discusión. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Ya tenemos otra pregunta de Cecilia, que pregunta, si un inquilino utiliza una parrilla y en el uso quema el techo, pero también el piso del edificio de arriba, ¿quién es responsable de la reparación? Estamos hablando de un inquilino. En todo caso, va a ser el consorcio la reparación, pero después habrá que determinar si le corresponde al propietario de esa unidad la acción de su inquilino. Yo entiendo que le corresponde al propietario de la unidad que causó esa acción. O sea, al de arriba se lo tiene que arreglar el consorcio, eso ninguna duda. Pero el que lo tiene que pagar es el de abajo, como un gasto extraordinario, porque lo causó su inquilino. Es lo mismo que si en vez de ser un inquilino hubiera sido su hijo, que fue al gimnasio y rompió la caminadora, qué sé yo. Estamos en la misma. Lo va a tener que arreglar el consorcio para resolver el tema a los demás, pero después afecta a quien es el que dio lugar a que esa persona estuviese ahí haciendo esa actividad, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, para los que quedan, acuérdense de completar el formulario para recibir los certificados, si no hay más dudas. Parece que vamos cerrando. Tienen los datos de Alberto acá, quien los quiera, para contactarse con él. Escriben directamente, ¿no, Alberto? Te mandan un WhatsApp. Sí, no hay ningún problema. Cualquiera de los medios están disponibles. Está mi canal de YouTube, @AlbertoLoyarte, también, donde hay charlas de todo el tema, más los programas de radio que yo estoy haciendo. Ya estoy en el número 143 de Intercambio Inmobiliario Federal. Espectacular. Y la semana que viene te tenemos dando una charla en Córdoba. En Carlos Paz. En el Congreso de Villa Carlos Paz. Ahí nos vamos a encontrar personalmente. Ahí nos estaremos cruzando. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Y el PowerPoint. El PowerPoint se los mandamos por mail, completen Claro. el formulario, así tenemos para mandarles a todos los asistentes y además vamos a estar subiendo la charla Puede después. servir como guía, digo yo, nada más. Sí, por supuesto, está buenísimo, tiene un montón de información. Así que, bueno, gracias Alberto, gracias a todos por sumarse, por quedarse todo este rato. Esperemos que se lleven cosas muy interesantes y esperemos hacer otra charla de este estilo porque me parece que tuvo muy buena recepción. Así que tendremos que organizar otra instancia. Contás conmigo, no hay ningún problema, Alejandro. Espectacular. Bueno, gracias a todos, gracias Alberto, que tengan una muy buena tarde. Gracias. Muchas igualmente. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Un gusto. Gracias, hasta luego.